Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión voy a pasar los más de 700 millones de Saitamas que he conseguido a mi billetera de Metamask. Pero no solo eso, sino que para empezar lo que voy a hacer es configurar mi proxy para que a partir de este momento empiece a minar otra moneda. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, lo primero es que me he venido al equipo que hace de proxy ahora mismo en mis instalaciones para, antes de hacer la transferencia o el retiro de todo lo que haya acumulado, decirle a todos los equipos que comiencen a minar, en este caso, Dogecoin. Y voy a estar haciéndolo aproximadamente un mes o un mes y algo. Para ello, en el equipo proxy, como he dicho antes, voy a abrirlo con el editor de textos. Una vez aquí, vamos a bajar hasta las líneas que nos interesan, que serían las de la pool. Lo primero es verificar la URL. Como ves, no es exactamente igual a la que me está indicando aquí. De modo que voy a poner exactamente esta dirección, que es la que indica la configuración que le tengo que poner a mis mineros, y en este caso solo y exclusivamente al proxy. De modo que la selecciono y pego la que me acaban de indicar. A continuación, ya no voy a estar minando Saitamas, de modo que tengo que poner específicamente el nombre de la moneda que voy a minar. Recuerda que esto también lo encontramos aquí abajo. Y a continuación, dos puntos, la dirección de mi billetera, punto y el nombre, en este caso del grupo de trabajo. Si fuera un minero, como ya he explicado en otros vídeos anteriores, esos nombres pertenecerían a cada uno de los mineros. A continuación voy a seleccionar la billetera inicial que tenía puesta y voy a pegar la mía de Dogecoins, como es lógico. Voy a dejarle el nombre del grupo y voy a quitar de momento el código para conseguir una reducción en las comisiones de minado, ya que este no es el que pertenece a Dogecoin. De momento ya está, lo que tendré que añadir será el código que averiguaré dentro de unos momentos. Así que lo que voy a hacer directamente es darle a guardar y ya está. Va a empezar a minar directamente Dogecoins. Así que ahora pongo en la pool que estoy utilizando desde el principio mi billetera y he seleccionado la moneda Dogecoin. Le doy a buscar y como ves ya me aparece mi panel con 0 Dogecoins. Así que ahora voy a añadir, ya que se ha puesto en funcionamiento, almohadilla y el código que tengo que añadir para conseguir la rebaja de comisiones que ya hemos comentado desde el principio de estos vídeos. Este es el código perteneciente a ese descuento para el minado de Dogecoin. Ya está. Ahora sí, le vuelvo a dar a guardar y ya lo tengo todo listo para que empiecen a minar los 4 equipos antiguos que tengo en este momento funcionando. Como ves, ya han pasado unos cuantos minutos, unos 5 o 6 minutos, y como ves ya tengo Dogecoins descargados. Ya me aparece el nombre que le he puesto, que era grupo, y aparece también el código de referido que me va a permitir, como puedes observar aquí arriba, haber pasado de un 1% de comisión de minado a 0,75%, es decir, hemos bajado un 25% esa comisión. Y si ahora miramos el equipo proxy, como puedes observar, tengo ahora mismo 4 equipos minando de un máximo de 7 según le he puesto la configuración y ya está realizando el trabajo, aceptando paquetes y resolviendo. Bueno, pues ahora que ya he cambiado todos los equipos para que empiecen a minar otra moneda, voy a hacer el retiro de los más de 700 millones de Saitamas que llevo reunidos en los últimos meses hacia mi billetera de Metamask. Si ahora vengo a mi panel de Saitama, como puedes observar, tengo 708 millones. El grupo, como ves, aparece totalmente atenuado, ya que lo he desconectado, como hemos visto hace un momento. De modo que, como ya está puesta la dirección de mi billetera, le voy a dar a Payout Now.
me indica que voy a recibir esa cantidad, 708.387.429,4554877 Saitamas, y como indica aquí, el pago manual puede tardar hasta un día. Bueno, yo le voy a dar Yes, continúe. Ya está. Acabo de sacar todos mis Saitamas hacia mi monedero de MetaMask. Como ves, en mi billetera de MetaMask, en la red principal de Ethereum, tengo aquí Saitamas, pero como ves todavía no han entrado. Voy a desplegar aquí, voy a seleccionar la Smart Chain. Y como ves aquí tengo el 250.000 de Shibas que saqué en el anterior vídeo. Pues bueno, voy a esperar un día para poder ver reflejados aquí los Saitamas que acabo de retirar. Como ves, son las 7:01, ha pasado aproximadamente 1 hora y media. Y en mi billetera de MetaMask, en la red principal de Ethereum, voy a bajar y como ves ya tengo aquí 694.222.755,4374,3 Saitamas. Es decir, ha habido unos cuantos millones, creo que unos 6, si no me equivoco, o quizás un poco más. Y como ves, el montante al que equivale en euros hoy en día es de 3,78. Sí, ya lo sé. ¿Merece la pena tanto tiempo para conseguir una cantidad tan pequeña de euros? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, aunque ya lo explicaré en algún momento en profundidad, pero yo sé lo que es ver en sus inicios los bitcoins a precio de 3 céntimos y en su momento, cuando tuve la oportunidad, pensé que era un fraude y que no merecía la pena. Imagínate si en ese momento hubiera minado o hubiera recopilado, por ejemplo, 3 euros cuando costaban 3 céntimos. Si no me equivoco, eso habrían sido 100 bitcoins. Y no necesito explicarte la gran suma que eso puede suponer hoy en día. En fin, como ves, sigo minando los Dogecoin que he puesto hace un momento. Va en ascenso hasta que se llegue a estabilizar. A mí aproximadamente me llegará a unos 3.000 hashes. Recuerda que estoy utilizando 4 equipos antiguos con más de 15 años de edad. Y cuando llegue a los 30 Dogecoins necesarios para hacer el retiro, haré un vídeo del mismo modo que he hecho hoy este. Ya han pasado aproximadamente 15 horas, como ves, son las 10 menos 10 van a ser del día siguiente. Y como ves, ya llevo 42 céntimos de Doge. Si te fijas, como dije ayer, se ha ido estabilizando y como ves va increciendo, aunque de una forma muy progresiva, ya que como ya sabéis, los equipos que estoy utilizando son muy viejos. No obstante, ahora mismo tengo una potencia de 3.107 hashes. Así que voy a seguir minando Dogecoins. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!